El hombre llegó al Palacio de Justicia a defender a su cliente Antonio Espaillat, pero lo hizo solo. Jorge Luis Polanco, el poderoso abogado que contrató a Antonio Espaillat, que encabezaba ese grupo de abogados denominados cazarrecompensas, ¿no? Aquellos que en casos de corrupción y a esos encartados llegaban unas negociaciones, juicios penales abreviados, si era posible, y devolvían los bienes o devolvían parte de los bienes. Y esos abogados cobran una comisión. Cobran comisión por parte, o sea, la cobran para el gobierno, ¿no? Un servicio que le hacen al gobierno, el gobierno les paga. Esa es la comisión de abogados cazarrecompensas, que para juicio de muchos abogados incluso se hacían al margen del Ministerio Público o por encima del Ministerio Público. Pero bueno, Jorge Luis Polanco, un abogado que tiene cercanía, ha tenido trabajos muy próximos a la familia Abinader, al presidente Abinader, como bien sabemos, pues aceptó ser el abogado de Antonio Espaillat. Dicen que por unos $3 millones. Dicen que fue ese el monto. Pero bueno, lo cierto es que Jorge Luis Polanco es un hombre de mucho poder. De hecho, se decía que iba a ser procurador general de la República. Recordemos eso, que cuando gana Abinader nueva vez el poder, en el año 2024, pues sonaba fuertemente Jorge Luis Polanco como el sucesor de doña Miriam Germán Brito. El señor Jorge Luis Polanco fue entonces al Palacio de Justicia hoy, cuando estamos grabando este corte, pero solo. Fue con cierta discreción. No se presentó, por ejemplo, ayer a la Procuraduría General de la República, cuando sí lo hizo su otro abogado, el otro abogado de Antonio Espaillat, Miguel Valerio. Miguel Valerio, que es un exitoso penalista, exitoso litigante, y digamos que tiene un carácter más de armas tomar. Él es de lo que dice, no, yo hago mi ejercicio de abogado y ha estado, digamos, en ambos lados del estrado. Digamos que defendiendo a los buenos y defendiendo a los malos. Recordemos que el señor Miguel Valerio fue el abogado de la causa que nunca se desarrolló, Pulpo Eléctrico, donde miles y miles de millones de pesos fueron distraídos supuestamente del erario, o sea, de nuestros bolsillos, de todo el pueblo dominicano, en las administraciones de Danilo Medina. Y uno de los máximos protagonistas de esta supuesta mafia era Maxi Montilla. Y recuerdo, ¿no? Como en 2021, en esos primeros meses, daba su tour de medios, Miguel Valerio, diciendo que ese expediente era una barbaridad, contratado por el Estado para hacer este levantamiento, para hacer esta digamos, acusación, que no sabemos, repito, en qué quedó. Y que ese pulpo eléctrico, por la malversación y por el monto que supuestamente se había, ¿verdad?, fraguado todo, implicaba mucho más que el original antipulpo, donde estaba involucrado el señor Alexis Medina. Pero, señores, si Jorge Luis Polanco va con ese nivel de discreción, es que obviamente no quiere que lo vean junto a su defendido. No quiere, o sea, no quiere ser fotografiado, no quiere ser grabado junto a su defendido. Quiere mantener ese nivel de discreción. Quiere ser, aparentemente, puede, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ese armador, ¿no?, que está detrás, el estratega principal de la defensa
del señor Antonio Espaillat. A diferencia de lo que hacía en los gobiernos del PLD. Por ejemplo, fue abogado en una de las causas en contra del periodista Marino Zapete. Ahí estaba encabezando su defensa. Ahí hablaba Jorge Luis Polanco. Pero en este caso no. En este caso no está participando de esa manera. En este caso no está dando la cara frontalmente. En este caso, si existen pocas fotos del señor Jorge Luis Polanco llegando al Palacio de Justicia a ver a su defendido Antonio Espaillat, probablemente entonces haya una cierta anuencia de los medios de comunicación a su decidido papel de discreción, por lo menos a la luz pública, de cómo presentarse con su defendido Antonio Espaillat. Pero los modos, las formas de operar están ahí. Esas formas de operar están latentes, señores, porque recordemos, no lo digo yo, lo dijo Jochi Gómez, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre. Jochi Gómez dijo que en su contrato de Transcorp LATAM, que sí me sigue pareciendo toda una mafia en contra de nosotros, firmado ahí con el Intran, entonces dirigido por Hugo Veras, que lo hizo saltar del cargo y está en otra operación, no sé si se llama Camaleón, una cosa así, no recuerdo cómo se llama la operación. Camaleón, exacto. Esa actuación que él, esa denuncia que hizo en su entrevista con Somos Pueblo, Jochi Gómez, pues nos dijo, señores, recuerden, que a él lo buscaron desde el gobierno, a Jorge Luis Polanco, según él, como el fixer, como el resuelve problemas. Resuélveme el problema del contrato de Transcorp. Eso es lo que, ese era en sentido estricto el papel, ese era el papel que iba a cumplir supuestamente el señor Jorge Luis Polanco. Jochi Gómez entonces dice que una de las medidas comunicacionales de las estrategias era mandarlo al programa El Día con Edith Febles, dando a entender que había una suerte de cercanía, pareciera, entre Jorge Luis Polanco y ese grupo de comunicadores excelso, esa liga de gente inderrotable, de gente impecable, que ejerce el periodismo. Son periodistas y nadie más, ellos solamente. Pues bueno, casualmente, cuando asume la defensa Jorge Luis Polanco de Antonio Espaillat, pues lo entrevista. La única declaración que le dio al pueblo dominicano, donde quería salir bien librado, pues se la da nada más y nada menos que a Edith Febles en el programa El Día. Una obvia entrevista de ambiente controlado. Todo exactamente puesto, ¿no? Todo en el lugar perfecto. Todo en el lugar indicado, como aquella canción de Radiohead de su álbum Kid A. Todo bien puesto. Todo tan puesto, todo tan declarado de forma tal que resulta falso. Resulta poco creíble. Y eso ocurrió con esa entrevista, donde inclusive se dio el lujo de tener unas medias Happy Socks. Totalmente inconveniente, de acuerdo a la imagen sobria que el hombre quería presentar. Ahí se le pifió. Ahí se coló una pifia en la engañifa. Entonces, no es de extrañar que Jorge Luis Polanco decida, por lo menos a nivel público, trabajar desde la discreción, trabajar desde las sombras. No es lo mismo representar a un Marino Zapete que tenía la narrativa del poder en contra, del poder aplastándolo, que de este hombre, dueño de una discoteca donde, según la denuncia presentada por un ex empleado, Gregory Adames, en donde supuestamente le había advertido que ese techo podría colapsar y tenía problemas y que debía suspenderse la fiesta con Ruby Pérez, y aún así él dijo, no, esto va hoy. Pues de ser así no es lo mismo
No es lo mismo. Yo no puedo relacionarme con eso. Yo soy un ejemplo de éxito. Yo estoy del lado del bien. Yo estoy en el equipo de Casa Recompensas, en nombre del Estado y en contra de los ladrones del erario. Todo esto que estoy diciendo lo pongo entrecomillado. No, yo tengo que mantener mi honorabilidad, pero ya es tarde. Ya es tarde, porque es que por el solo hecho de ser el abogado de Antonio Espaillat, un hombre que ha trabajado de cerca con este gobierno y que sabemos goza del aprecio de las más altas instancias de este gobierno, empezando por el presidente Luis Abinader, pues ya es tarde. Ya es tarde porque la relación que uno percibe, que uno avisora del Poder Ejecutivo con el señor Antonio Espaillat es ostensible, es notable, es muy notable. Es como que es tan fácil como que, mira, es tan obvio como que, mira, toma mi abogado, te lo voy a pasar y ya. Eso, esa narrativa, esa sensación, ni siquiera narrativa, esa acción, esa sensación, ese acto simbólico prevalece. Y hay muchos actos simbólicos que han prevalecido inclusive en esta operación donde ha quedado ya detenido el señor Antonio Espaillat. Hace la denuncia pocos días antes de su apresamiento, tan solo 2 días, si mal no recuerdo, Gregory Adames, detenido. Pero hay algo que todavía llama más la atención. Y es que en la misma semana en que se produce el apresamiento de Antonio Espaillat, se va del país Luis Abinader. Y eso no es casualidad. Eso indica que estaba guionado, que ya estaba escrito eso. No. Que este despelote se arme cuando yo me vaya del país para no tener que ver, no tener que dar cuenta inclusive de esto que acaba de pasar. Porque como yo hago mi LA semanal, porque como yo soy el presidente que más declaraciones le da a la prensa, soy el más abierto, ¿verdad? Soy supuestamente, ¿no? Supuestamente es un libro abierto que está presto para cualquier auscultación. Hablo de manejo del Estado, ¿no? Personal no me importa un carajo. Pero en eso, no, se va del país. ¿Cómo pasó? Si lo unimos con lo que ocurrió a inicios de la semana en Argentina con Cristina Fernández o con Cristina Kirchner, que fue condenada a 6 años o ratificada su condena a 6 años de prisión, supuesta prisión, ¿no? Por supuesta corrupción, actos de corrupción. ¿Y Milei dónde estaba? En el Muro de los Lamentos en Israel. Ahí estaba él cuando fue condenada Cristina, porque sabía que podría ser un compromisario directo de la furia de gran parte del pueblo argentino que todavía apoya a Cristina. Y si me dicen mentiroso, pues vean los videos frente a la casa de Cristina cuando en un momento sale al balcón. Entonces, no es casualidad ni es gratuito que el presidente Luis Abinader esté ausente la misma semana en que apresan al señor, dejan detenido al señor Antonio Espaillat. Y Jorge Luis Polanco, en otro acto muy parecido a lo de Abinader, decide tomar distancia, aunque no deja de trabajar con su defendido. Que vaya, que lo acompañe el abogado de Armas Tomar, que es Miguel Valerio. El abogado que dice, no, yo trabajo, este es mi trabajo. Al más puro estilo, por ejemplo, de Ingrid Hidalgo, otra jurista de gran calidad, y que no, yo defiendo. Al más puro estilo de Francisco Álvarez, pero al que le dicen Francisco Álvarez, le dicen Francisco el malo. Ese tampoco, eso hace su ejercicio. Delgado también. Hay muchos abogados de gran calidad que hacen su ejercicio, defender a su cliente. Bueno, Miguel Valerio es así.
Y como me decía una amiga jurista, si usted va a la Procuraduría General de la República con ese abogado ahí, al lado, ese es su abogado. Entonces, de cara al público, el abogado es Miguel Valerio Giminián. Pero el armador entonces, el estratega, no deja de ser Jorge Luis Polanco. Recuerden eso, ¿eh? El estratega, el armador, mientras siga, ¿no?, en su barra, es Jorge Luis Polanco y es el hombre que en este gobierno maneja una amplia cuota de poder. No Miguel Valerio, que hace siempre su trabajo. Él es un abogado y hace su trabajo hace tiempo. Igual lo hace Jorge Luis Polanco. Pero ustedes conocen la connotación del poder que estoy diciendo. No encabeza Miguel Valerio Giminián no encabezaba como lo hacía el señor Polanco ese equipo de super abogados cazarrecompensas. Que recuerdo que cuando se empezaron a hablar de los montos y los abogados que la componían, estaba el nombre de José Luis Taveras, un prestante abogado de Santiago, un prestigioso abogado que dijo de inmediato: no, yo no cobré, esto fue pro bono, yo no cobré un chele de esto. Porque dijo, espérate, ya vio la implicación que iba a tener. Gente que desde su pluma exquisita, por ejemplo, de José Luis Taveras, pues le dieron duro al Danilato en los últimos años, hay que decirlo. Le dio muy duro. Y obviamente, ¿por qué no? No lo va a negar, imagino. Tenían una simpatía por el gobierno actual. Los caminos por lo menos conducían a eso. Quizás José Luis Taveras diciendo, este es el menor de los males, como quizás pensé yo, que voté por Abinader en el año 2020. Pero bueno, así es, ¿no? Así es la vida. Así son las cosas. En muchos aspectos este gobierno es peor. Y ahí están. Así son las cosas. Jorge Luis Polanco, discreto. Jorge Luis Polanco va a mantener distancia de su defendido lo más que pueda a nivel público para no afectar al gobierno que aparentemente le mandó ese hombre a su Winston Wolf para que resuelva el problema y también para él mismo preservar su marca, porque su marca se ha levantado en torno al ejercicio decente del derecho. No solamente el trabajo al que tiene derecho un abogado, sino con el estilo de la decencia, que también es una marca. Por ahí está esa frase, ¿no? Por ahí está esa frase de que no solamente ser serio, sino aparentarlo. Y la seriedad parece que es una cosa que también se tiene que aparentar. Hay que decirlo, hay que hacer inclusive notas de prensa para decir que usted es serio. Hay que decir 14,000 veces que es serio antes de hablar de cualquier acción suya. Así están las cosas. En un mundo donde, como bien dice Manu Chao, todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Esta es La Quinta Pata, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.